Y en términos de discusiones y desafíos más a mediano plazo o que van más allá de las PASO, creo que hay un par de cuestiones a discutir. El financiamiento de recursos, el uso de los recursos estatales para el financiamiento partidario, creo que es un tema que todavía no hemos discutido. Si bien la publicidad oficial, en nuestro estudio que les comenté antes, tuvo un rol muy pequeño durante esta última semana que monitoreamos, no podemos olvidar que en el resto de las 350 días del año tiene un rol importante, y no solo la publicidad del gobierno nacional, que es de la que en general se habla en los medios, sino de todos los gobiernos oficiales, en un contexto donde los oficialismos han tenido tanta buena performance en estas elecciones. Creo que es un contexto muy apropiado para discutir cómo regulamos el uso de los recursos públicos, no solo del Poder Ejecutivo, sino también del Legislativo, en pos de las actividades partidarias. Y dos aspectos que me parecen importantes también. Uno que mencionó Santiago, del instrumento de sufragio. Acá seguramente vamos a polemizar con Alejandro. Creo que somos 2 contra 1 en esta mesa. La forma en que votamos en Argentina con las boletas múltiples creo que ya ha llegado a su fin, y las elecciones de este año han demostrado en las provincias que es factible hacer un cambio que mejore la calidad del proceso. Obviamente no va a mejorar y dar respuesta a todos los problemas de las elecciones y del sistema de partidos en Argentina, pero creo que algunas mejoras claras traería al sistema, y en el contexto de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias cada 2 años, creo que se hace aún más importante el cambio. Y por último, discutir la administración electoral. Yo sí voy a proponer, a diferencia de los que me predecieron la palabra, no hablar de que haya que hacer cambios en la administración electoral. Yo sí creo que tenemos que pensar en un sistema a 100 años de sancionar la ley Sáenz Peña el año que viene. Creo que sí tenemos que pensar un nuevo sistema, o cuáles son los cambios de la administración electoral para mejorar la calidad del proceso. Esto no significa poner en duda que los 2 atributos que en general siempre se analizan de los procesos, si las elecciones, los resultados son respetados por quienes compiten y especialmente por quienes pierden, como decía Riker, y que las elecciones no generan incidentes. Efectivamente, esos 2 atributos los cumple con creces los procesos políticos electorales argentinos. Creo que estamos en una situación donde podemos mejorar, ponernos una vara más alta y discutir algunas cuestiones de la calidad del proceso. Y aquí quizás mi diagnóstico es que el sistema de descentralización que tenemos de cómo se organizan las elecciones trae problemas bastante importantes, y que tenemos que encontrar la forma de coordinar entre los distintos niveles en que se organizan elecciones y mejorar algunos aspectos en cuanto a tanto la organización como el control de los procesos electorales. Mucho de nuestro sistema se basa en que los partidos hagan denuncias, y creo que ese supuesto en la práctica no se da. Quizás en términos estratégicos es entendible de pensar que los partidos no se van a denunciar entre sí cuando todos tienen la posibilidad de después ser denunciados por otro, y en realidad basar el sistema en una regulación minimalista donde gran parte del peso está puesto en el rol de los partidos, creo que deberíamos también repensar. Creo que eso es todo por ahora y lo dejo abierto a discusión. Muchas gracias, Julia. Bueno, en el caso de que las hubiera, abrimos una ronda de preguntas, y si no, si alguno de los panelistas quiere devolver gentilmente algún comentario, lo puede hacer. Bueno, hay unanimidad. Isidoro. Quisiera retomar 2 o 3 cuestiones.
Hay algo con la excepcionalidad de la legislación que se aplica en Argentina, que es obvia, es única en el mundo. Y quisiera saber si alguno de los panelistas tiene una opinión sobre el fondo conceptual. Es decir, es afín a la idea de los partidos políticos y de la competencia política, que los partidos estén obligados digamos, a consagrar sus candidatos en el voto general y no en el voto de sus afiliados. Bueno, una de las preguntas que surge es en qué medida uno puede al mismo tiempo sostener que va a fortalecer a los partidos políticos el someter a las candidaturas al voto ciudadano general y a el abanico de azares o manipulaciones que puede producir esta circunstancia. La circunstancia de que es también respecto al ciudadano, ¿no? Es decir, en qué medida uno puede dar un carácter, digamos, ligeramente compulsivo, porque la sanción de la ley tampoco es tan grave, pero es así, a la participación en las internas de los partidos, digamos, en las decisiones que tienen que ver con los candidatos que van a surgir de cada partido político. Bueno, hay muchos temas. Yo creo que las presentaciones que ustedes han hecho son muy interesantes y a mí me dejan pensando sobre muchas cuestiones. No quería dejar de empezar por esta cuestión que es de carácter general, porque yo creo que hay otras cuestiones que están asociadas con lo que podríamos decir la relación entre lo que es legal e institucional y lo que es la condición, digamos, en la realidad política, porque efectivamente uno puede decir las instituciones abren posibilidades. Bueno, hay una serie de problemas que se han discutido a propósito de la ley. Uno que creo que ha sido evocado es la dificultad que crea en un país donde hay lógica coalicional el hecho de que efectivamente no se pueda tomar en cuenta el resultado de las primarias para constituir coaliciones, precisamente. Es uno de los temas que más se ha evocado y que uno se pregunta sobre la consistencia, digamos, de esas disposiciones que supuestamente estarían. Ahora, en el mismo orden de cosas, yo digo, ¿cuál es la realidad política o cuál es la realidad ciudadana? Yo creo que en las primarias, o digamos en las elecciones posteriores a las primarias de Santa Fe, tuvimos una expresión a través justamente del empleo de la boleta única. El empleo de la boleta única reveló, yo creo, un bajo grado de identificación de los ciudadanos con los partidos políticos. ¿Es así o no es así? Bueno, triunfó el candidato del Frente Progresista Cívico y Social para gobernador, pero salió primero a la lista de aquel que había salido, salió primero en diputados provinciales, aquella lista que había sido última para gobernador, es decir, la del Frente para la Victoria. El candidato que había irrumpido por su popularidad, que era del CER, tuvo, creo que quizás el 36% de los votos, o algo así, y su lista de diputados tuvo el 12%. Quiere decir que cuando los ciudadanos tenían la oportunidad, frente a una boleta única, poner un tilde, estaban votando por el reconocimiento hacia personalidades. El ministro de Interior, interrogado sobre la utilización de la boleta única, dijo no lo vamos a hacer porque eso debilita, si no me equivoco, espero no traicionar las palabras del funcionario, no lo vamos a hacer porque eso debilita el sistema partido. Bueno, entonces mi pregunta es, ¿hasta dónde pueden ir las instituciones en una vocación, digamos, ya no ordenadora, se ha empleado el término ordenadora, sino a contracorriente? Entonces,
yo no puedo evitar, frente digamos, a la explicitación de la normativa, preguntarme qué supuestos conceptuales y qué diagnósticos hay sobre lo que pasa con los ciudadanos en Argentina. Uno podrá decir, bueno, qué mal que estamos, pero digamos, quizás no podamos dar la espalda a esto. Dos breves acotaciones suplementarias o preguntas suplementarias. Yo creo que, porque acá se planteó el tema de qué es lo que motiva el voto. Es un tema ya directamente político, que uno, a la luz de las elecciones en Argentina, podría decir que hay una tendencia efectivamente a, no sé si a votar realizaciones concretas, así se ha afirmado, pero a confirmar en la mayoría de los casos aquellos que gobiernan a nivel nacional y a nivel local. Ahora, yo no sé si eso es característico de la democracia. Ni siquiera, digamos, en Perú ha habido elecciones donde fue consagrado presidente a alguien que no había ejercido ninguna clase de responsabilidades públicas, y quien había sido el presidente que continuó un proceso de crecimiento económico y de realización concreta, ni siquiera tuvo candidato presidencial. Se podrían dar otros ejemplos, incluso creo en el contexto nacional o regional, pero doy ese, es el que se me ocurre para decir que también con la competencia política habría que pensar, digamos, que si no, podríamos llegar a la conclusión de que el modo de ingresar en la política es ocupar responsabilidades públicas. Es decir, si uno llega por algún modo a la intendencia, quizás tenga credenciales para competir por la gobernación, y si es gobernador, para competir en la escena política nacional. La experiencia internacional parece ir en sentido contrario. Eso es un comentario o una pregunta que también quería, no sé, es un tema que se aparta un poco de lo que es el centro de la discusión, pero no quería dejar de mencionarlo, porque en definitiva mi preocupación sobre las preguntas que estoy haciendo es qué relación hay entre la legislación y la intención de poner un ordenamiento y hacia dónde, qué tipo de ciudadanía vemos en las sociedades contemporáneas emerger. En fin, si efectivamente hay coherencia, digamos, entre el impulso de la legislación y de las normativas y el estado de ánimo de los ciudadanos en nuestros días. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, yo un poco En contrapartida de lo que hablaba él de la boleta única, o los riesgos que nos saca el tema de la desaparición de boletas en los puertos oscuros y eso, en momentos electorales, me preguntaba si por parte de la Cámara se reconoce el riesgo que existe en no tener para algunos partidos fiscales en todas las mesas, o ella hablaba hoy de equidad, estaba hablando sobre que había sido equitativo el régimen de publicidad y demás. Ahora, en lo que es los aparatos de los partidos políticos no hay esa equidad, no es equivalente la fuerza. Entonces mi pregunta es si se tiene en cuenta, al momento de decir que la boleta única es contraproducente para los partidos políticos, se tiene en cuenta no poder cubrir del mismo modo que el oficialismo todas las mesas con sus fiscales para poder, no sé. Mi pregunta es eso, básicamente, si se tiene en cuenta. ¿Dolores? Sí, no, yo tenía una pregunta en realidad para los tres. ¿Cómo les parecía que quedaba configurado de acá a futuro el rol del afiliado? Digamos, porque por un lado, algunos de ustedes lo mencionaban, pierde ese anterior rol exclusivo que tenía a la hora de definir las candidaturas de su propia fuerza política, porque ahora en más, en vez de internas, eran primarias abiertas. Y por otro lado, permanece la idea de la importancia del afiliado en términos de ese número
que constituye un requisito para que los partidos puedan ser reconocidos institucionalmente, puedan participar. Y incluso por lo que uno entiende de cómo es ese proceso,